Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión hablaré acerca de un tema que puede interesarnos para saber cómo puede afectar un conflicto en un sitio tan lejano al nuestro o en una región tan lejana a la nuestra, es decir, una región muy lejana a la región latinoamericana, hablo del Medio Oriente. ¿Cómo puede afectar un conflicto de magnitudes potenciales en el Medio Oriente a América Latina? Y es que es curioso porque lo afectaría económicamente, y cuando digo económicamente me refiero a que puede tocar la llaga del ya muy mal herido mercado petrolero a nivel mundial. Pero para poder comprender todo esto es necesario entender los antecedentes que obligaron a que esto se diera y lo que puede representar que la historia o el transcurso del conflicto pueda desembocar en un problema y en una consecuencia tan grave como que se afecte el mercado petrolero a nivel mundial. Y es que hablo de la insurgencia chiita en Yemen, la guerra civil que hay en Yemen, el conflicto que hay en Yemen, un conflicto de magnitudes realmente enormes y algo que podría afectar la economía del petróleo a nivel mundial debido al riesgo geopolítico que representa para el mundo. Pero como ya lo mencioné, hay que tener en cuenta varios datos que nos permitirán poner en contexto todo lo que aquí sucede para de esa forma llegar a la conclusión de cómo puede afectar esta guerra al mercado petrolero a nivel mundial y por ende a las economías de América Latina y de muchas regiones del mundo que son muy dependientes, o digamos que son los clientes número uno del petróleo del Medio Oriente, del mercado petrolero en el Medio Oriente. Pero primero, para aquellos que no lo saben, ¿qué es Yemen? Yemen, u oficialmente conocida como la República de Yemen, es un país bicontinental situado en Oriente Próximo y en África, es decir, está ubicado entre Asia y África. Por eso es bicontinental, porque su territorio abarca dos continentes. Su parte asiática está situada en el Mashrek, al sur de la península de Arabia, rodeado por el mar Arábigo, el Golfo de Adén y el Mar Rojo. En Asia, la isla de Socotra está en África y comparte fronteras con Omán en Arabia Saudita, y su capital y ciudad más poblada es Sanaa. La actual República de Yemen surgió en 1990 tras la unificación de la República Árabe de Yemen, es decir, Yemen del Norte, y la República Popular Democrática de Yemen, Yemen del Sur. Yemen del Norte alcanzó la independencia del Imperio Otomano en 1918, mientras que los británicos mantuvieron el control en el sur del país hasta 1967. Ahora, quedando esto en claro que Yemen es un país bicontinental entre Asia y África, ¿qué pasa allí exactamente? Se está dando una insurgencia chiita contra los sunitas, el chiismo y el sunismo, la gran rivalidad religiosa de los últimos tiempos en lo que se refiere al Islam. Y es que es precisamente ello. El chiismo y el sunismo son las dos ramas más conocidas del Islam. Son ramas que comparten ideologías y también comparten principios que se adversan el uno al otro, y que es por ello que han estado en una rivalidad y en una guerra religiosa últimamente, por así decirlo, y que ha desembocado en una insurgencia o una rebeldía por parte de los chiitas contra los sunitas en Yemen. Y es que los rebeldes chiitas, que son los hutíes, son los que están en contra de los sunitas, es decir, del gobierno que es de ideología sunita, practica el Islam en la rama del sunismo. Pero la insurgencia chiita en Yemen, o el conflicto de Sadá, también se le llama de esa forma, es una guerra civil aún en curso, comenzada en junio de 2004, cuando el clérigo opositor Hussein Badreddin al-Houthi, líder de los hutíes, por ello este grupo se llama los hutíes por el apellido de este clérigo opositor, su apellido era al-Houthi, es una secta chiita de los zaidíes, y marcó el inicio de una rebelión contra el gobierno yemení. Es una rivalidad de la oposición al gobierno yemení contra ese mismo gobierno, es decir, es una como que la oposición venezolana le declare la guerra y tenga radicalismos tan fuertes como para declararle y estar en una guerra y en una insurgencia contra el gobierno venezolano. Lo mismo pasa en Yemen, una insurgencia de la oposición del gobierno yemení, que son chiitas, contra el gobierno de ese país, que son sunitas. La mayor parte de la lucha se ha centrado en la gobernación de Sadá, pero se ha expandido a otras vecinas, incluso a zonas fronterizas con Arabia Saudí. Es por ello que se ha dado esta insurgencia.
El gobierno yemení afirma que los hutíes estaban tratando de derrocarlo y poner en práctica la ley religiosa chiita. Los rebeldes dicen que están defendiendo a su comunidad contra la discriminación y la agresión del gobierno. El gobierno de Yemen ha acusado a Irán de dirigir y financiar esta insurgencia y francamente es algo que ha venido haciendo por intereses geopolíticos y económicos de los cuales hablaré más adelante en esta nota. Pero en Yemen se ha dado una batalla por el Mar Rojo, o bueno, la puerta de entrada al Mar Rojo, que es Adén, una ciudad de Yemen. No es Sanaa, que es la capital, la ciudad más poblada, sino Adén, y es que ahí se han registrado enfrentamientos que están teniendo lugar en cada calle. Adén, la principal ciudad portuaria de Yemen, es actualmente un campo de batalla. Y es que no es curiosidad que una ciudad portuaria sea un campo de batalla debido a la importancia que tiene para el comercio, en este caso del petróleo, que es la mayor fuente de ingresos para Yemen y para muchos países del Medio Oriente, y es por ello que se ha dado o se quiere conquistar esta ciudad por intereses económicos de los rebeldes hutíes que están tratando de tomar esta ciudad portuaria, que es importante en la economía del país, para establecerse allí y poder controlar el gobierno yemení y sustituirlo por la creencia chiita en vez de la sunita, que es la actual, a pesar de que está siendo desplazada por esta guerra civil. La guerra está en cada calle, en cada esquina, explica Mary Claire Fegali, que es la portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja, a la agencia de noticias AFP. La situación es catastrófica, por decirlo menos, sentencia, y los enfrentamientos entre la coalición liderada por Arabia Saudita y los rebeldes hutíes que se levantaron contra el gobierno alegando que es corrupto no parece que vayan a cesar pronto. Por el momento se están recrudeciendo día a día en esta ciudad sureña, una de las más importantes del país y también la puerta de entrada al Mar Rojo. Y es que la puerta de entrada al Mar Rojo significa una expansión geopolítica y militar que puede utilizar no solamente la insurgencia chiita, sino también incluso Irán, que está involucrado en esta guerra. Ya explicaré por qué, para expandirse geopolítica y militarmente en el Medio Oriente y tener una puerta de expansión y de apertura al continente o a la región como lo es el Mar Rojo, tan importante y por el cual también transita una buena parte de la oferta petrolera a nivel mundial. Esto lo afirma un artículo de la BBC, la cadena de la BBC, que también afirma que hay más armas en este conflicto, ya que los rebeldes chiitas se hicieron con el control de la capital, Sanaa, el año pasado, y desde entonces han ido apropiándose de cada vez más territorio. Pero Estados Unidos anunció ya que ya aceleró la entrega de armas a los aliados del gobierno para que sigan bombardeando a las milicias chiitas. Y es que Estados Unidos está involucrado en este conflicto, y no solamente Estados Unidos, sino muchos otros países en esta coalición, porque los beligerantes de esta guerra son Yemen, que es el gobierno interino, y el Comité Revolucionario Yemení, también de Yemen. Entonces, los aliados al gobierno yemení, a la parte oficialista, son tribus aliadas a este gobierno por la coalición árabe, que es la Operación Tormenta de la Firmeza. La integran la coalición árabe conformada por Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Egipto, Jordania, Marruecos, Pakistán, Sudán, y ellos son apoyados por Turquía, Estados Unidos, la Liga Árabe y Al-Qaeda, son apoyados militarmente. En Yemen, el Comité Revolucionario Yemení está apoyado por los hutíes, que son los rebeldes chiitas, la oposición que está en alza contra el gobierno, e Irán por la fuerza Quds, que la integra el grupo terrorista Hezbollah, que no es un secreto para nadie que el gobierno iraní ha financiado al grupo terrorista Hezbollah y también al grupo terrorista Shabab al-Muminen desde el 2004 hasta la actualidad. Las fuerzas en combate son, por parte del gobierno yemení, son 2.000 en el frente desde el 2004, 30.000 en el frente en el 2008, 66.700 totales en el 2005, y actualmente se han registrado más de 3.000 milicianos tribales apoyados por Pakistán, la Liga Árabe, y en cuanto a los hutíes, actualmente hay cerca de 15.000 fuerzas terrestres que se han apoyado a la lucha contra el gobierno yemení. 600 muertos durante el 2004, hubo 8.000 muertos durante 2009, solo durante 2009, y 120.000 desplazados hasta 2008. Entonces,
Por ello, Estados Unidos apoya a Yemen, pero hay que destacar que países como Estados Unidos, también Turquía e Irán tienen intereses y participan en esta guerra no por gusto, sino por cuidar sus intereses y por hacer que estos intereses crezcan en caso de que alguna de las partes ganen y sean beneficiadas por los resultados de esa hipotética victoria que podrían conseguir. El martes, por ejemplo, la coalición atacó desde el aire una base militar en el centro del país, cerca de la ciudad de Ib. Allí se encontraban las fuerzas leales al expresidente Ali Abdullah Saleh, que están luchando junto a los hutíes. Los rebeldes hicieron con el control de la ciudad el pasado año y desde entonces han estado avanzando. Para combatirlas, Washington también está compartiendo información con la coalición para coordinar operaciones, coordinar tácticas, de acuerdo al vicesecretario de Estado Anthony Blinken. Blinken explicó que aumentaron el apoyo a Arabia Saudita, quien está enviando un fuerte mensaje a los hutíes y sus aliados, advirtiéndoles de que no pueden invadir Yemen por la fuerza. Por otro lado, Irán envió 2 barcos de guerra a las aguas frente a Adén, aunque argumentando que el objetivo de estos es la protección ante la piratería, y aunque los corresponsales de la BBC en la zona dicen que su presencia podría aumentar más o aún más las tensiones en el área, ya que Teherán, la capital de Irán, y es que esta capital se opone a los bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudita, asegurando que son parte de una campaña militar para minar su influencia en la región. Pero ¿cómo queda Irán en este caso? Si Irán alega que Arabia Saudita tiene intereses o quieren minar esa influencia en la región, obviamente Irán también los tiene, pero los va a ocultar. Y es que los intereses de Irán pasan por aliarse con esta insurgencia chiita, que si llega a tomar el poder, se va a ver beneficiado por su injerencia en ese país, en Yemen, y así tratar de aliarse comercialmente con Yemen si los chiitas llegan a gobernar, para verse beneficiados con el petróleo yemení, que es muy importante en el mercado petrolero del Medio Oriente. Esto beneficia a la economía de Irán. Irán consigue un aliado o un amigo en el Medio Oriente, no el gobierno actual yemení, sino los rebeldes yemeníes, que, bueno, son los chiitas. Irán también tiene ideología chiita y quiere aliarse con estos chiitas para tener un amigo que se le oponga a los sunitas, que están integrados y conformados por el actual o el gobierno oficial, por así decirlo, de Yemen. Aquí también hay una crisis humanitaria, ya que mientras las agencias que encuentran dificultades para hacer llegar la ayuda han alertado de la crisis humanitaria que se avecina en el puerto yemení. Y es que la Cruz Roja encuentra problemas para entregar la ayuda a Yemen. De acuerdo a estas, en los últimos 15 días de combate han fallecido 550 personas. Las agencias humanitarias calculan que en 15 días han muerto 550 personas. Esto según información de la BBC. Según UNICEF, el Fondo para la Infancia de Naciones Unidas, de los muertos son 47 son niños. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, por su parte, informó que cerca de 2.000 personas han resultado heridas en estas 2 semanas y estima que unas 100.000 han sido desplazadas. La ciudad portuaria está prácticamente incomunicada desde que los rebeldes hutíes y sus aliados irrumpieron en ella en marzo, forzando al presidente Abd Mansur Hadi a huir a Arabia Saudita, pero los enfrentamientos se han intensificado esta semana y como consecuencia los hospitales están desbordados y los cuerpos yacen en las calles, de acuerdo a informes locales. Estamos viendo a mucha gente llegar muerta a los hospitales o muriendo en estos, contó Robert Gausen, que es el director de la Cruz Roja en Adén, al programa Today de la BBC. Los centros de salud no cuentan con los suministros adecuados ni con el personal idóneo, añadió. Por su parte, Nisma Alosevi, una estudiante de la ciudad, dijo a la BBC que la violencia ha llegado hasta áreas residenciales y la gente teme por su seguridad y sus pertenencias. Es una locura, haciendo referencia a que Yemen actualmente es una locura. Esto es lo que pasa, pero aquí, ¿qué buscan los hutíes? Primero, sepamos que los Emiratos Árabes Unidos acusan a Irán de injerencia en los asuntos de Yemen, y esto es un factor o un elemento de las intenciones de los hutíes, de lo que buscan los hutíes. El Ministerio de Exteriores emiratí, el jeque Abdullah bin Zayed, acusó a Irán de injerencia en los asuntos de Yemen. Su apoyo de los hutíes no es más que el ejemplo más reciente de la injerencia, dijo bin Zayed, a quien al periódico Gulf News a quien el periódico Gulf News cita en su cuenta de Twitter. El canciller afirmó que Irán no deja esperanzas para un diálogo pertinente con los vecinos. También afirmó que los Emiratos Árabes Unidos ayudarán a Yemen en su lucha contra los rebeldes hutíes. Pero aquí
vemos cómo esto puede formar parte de las intenciones de los hutíes. Los hutíes obviamente buscan establecer la ideología chiita en el gobierno de Yemen, llegar al poder en Yemen, controlar Yemen, hacer de Yemen un país, en vez de un país sunita, un país chiita, alegarlo o hacer que llegue a esa rama del Islam para de esa forma hacer que sus ideales crezcan, aplicar sus propias políticas con base en la religión que practican, en la religión que profesan, pero también quieren aliarse con un socio que les puede beneficiar y los puede financiar, como lo es Irán, un país que patrocina el terrorismo, patrocina su terrorismo en su propio territorio, grupos de su propio país como el Hezbollah y Al-Shabaab. Al ver que los hutíes, al ver que Irán financia grupos terroristas, pueden aprovechar esa alianza con Irán para que ellos los financien y hacer de los hutíes, que obviamente es un grupo terrorista, un grupo más fuerte en el mundo, un grupo terrorista mucho más fuerte en el mundo, que pueda hacer de Yemen un país que pueda unirse o pudiera unirse al Estado Islámico y crear un califato que haga valer la creencia chiita a nivel mundial y así hacer del Medio Oriente un Estado Islámico integral para que las ideologías religiosas se puedan establecer en esa región y hacer que se expandan geopolíticamente para hacer del mundo un Estado Islámico. Puede sonar algo aventurero y hasta utópico, pero eso es básicamente parte de las intenciones de los hutíes al aliarse con Irán. Por ello Irán también quiere o está con los hutíes también por intereses económicos, más que todo, que pasan ya por el tema del petróleo. Entonces Arabia Saudí dice que quiere frenar la presencia de Irán en Yemen, según un experto. El ejército de Arabia Saudí camina hacia una mayor implicación en el conflicto de Yemen cuando se cumplen 8 días del inicio de los bombardeos aéreos contra las milicias de la minoría hutíe. Yemen es la parte trasera de Arabia Saudita, y los saudíes no parecen dispuestos a permitir que crezca la inestabilidad en ese país. Todo indica que quieren frenar la presencia de Irán y sus aliados en Yemen, en la frontera del sur de Arabia Saudí, comenta a la cadena de noticias rusa Sputnik Novosti Gerald Steinberg, quien es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Bar Ilan y presidente de la organización NGO Monitor. Entonces, aquí hay otro interés muy evidente. Arabia Saudita, bueno, Yemen, mejor dicho, es la parte trasera de Arabia Saudita, como lo dice este experto. Arabia Saudita no quiere problemas en su perímetro, quiere cuidar su territorio y no quiere que Yemen, un aliado de Arabia Saudita, en lo que se refiere en muchas cosas, pero también en temas de petróleo, no quiere que haya conflicto en ese país, porque así podría afectarse por la cercanía geográfica a Arabia Saudita. La frontera entre Yemen y Arabia Saudita ha estado experimentando tensiones muy marcadas que hacen que se afecte al pueblo saudita, pero también a esa parte, a ese estrecho entre Yemen y Arabia Saudita por el cual circula el 4% de la oferta petrolera mundial. Es el estrecho de Al-Mandeb. Por aquí circula el 4% de la oferta petrolera mundial, una cantidad considerable. Arabia Saudita no quiere que esa oferta mundial se vea cortada o que el paso del petróleo por ese estrecho se vea cortado por el conflicto, porque eso lo afecta a él y su habilidad y capacidad para comerciar y mercadear su propio petróleo, el petróleo del Medio Oriente, y más específicamente el petróleo saudita en los mercados internacionales, porque afecta la economía de ese país y aún más la estabilidad del Medio Oriente. Este es un interés de Arabia Saudita. Pero Estados Unidos también tiene bases militares de un lado del estrecho y Rusia tiene vigilancia allí. Entonces, ¿por qué Estados Unidos y Rusia vigilan la zona? También para cuidar sus propios intereses. Rusia es un país que ha estado tratando de entrar al Medio Oriente también por temas petroleros. Estados Unidos quiere o está instalando bases militares en Yemen o en ese estrecho, de un lado del estrecho, del estrecho de Al-Mandeb, para expandirse también geopolíticamente, tener mayor presencia en el Medio Oriente y hacer que esa parte de la política exterior de Obama se vea influenciada o fortalecida, porque Estados Unidos, al tener mayor influencia y hegemonía en el Medio Oriente, o mayor firmeza, mayor presencia, mayor poder, esto le puede beneficiar militarmente y económicamente, porque Estados Unidos, si cuida el lado del estrecho por el cual circula el 4% de la oferta petrolera mundial, se va a ver beneficiado, porque tiene relaciones comerciales en lo que se refiere al petróleo
muy importantes con Arabia Saudita, no solamente en el tema del petróleo, sino en intercambios comerciales y temas de relaciones económicas muy importantes. Entonces quiere cuidar ese lado del estrecho también por sus propios intereses. Rusia tiene vigilancia allí, cuidando de que Estados Unidos no utilice ese estrecho o ese lado del estrecho para llegar a Rusia, para infiltrarse en Rusia. Por eso Rusia también tiene vigilancia allí. El cierre del estrecho afectaría a China, Rusia y Estados Unidos. Es por ello que China está vigilando y monitoreando la zona, a pesar de que no tiene vigilancia militar allí, pero Rusia y Estados Unidos sí la tienen, para vigilar y cerciorarse y velar porque no se cierre el estrecho debido al conflicto. Quieren estabilizar la zona. Al estabilizar la zona no podría cerrarse el estrecho, circularía el petróleo y no se verían afectados por el comercio petrolero a nivel mundial. El uso de armas nucleares por parte de Irán es otro tema, y las utiliza en su apoyo a los hutíes, que es el grupo chiita. Los hutíes ya controlan dos de tres ciudades importantes del país, y la Cruz Roja anuncia el retraso de llegada de ayuda humanitaria a Yemen. Sabiendo esto, ¿por qué Irán los apoya exactamente? Los apoya por estos intereses que tiene con respecto al tema petrolero, y también por expandirse y tener aliados en Medio Oriente, y por su creencia religiosa. También son afines religiosamente por esta ideología, la creencia chiita, que es una rama del Islam. Por ello es que también los apoya. Entonces, ¿qué puede perder aquí el gobierno oficial, por así decirlo, de Yemen? ¿Y qué puede perder más aún el pueblo? Obviamente, el gobierno yemení ha perdido total gobernabilidad, ya no tiene control de Yemen, y esto puede ser un punto a favor para que los rebeldes yemeníes, los chiitas, aprovechen ello para llegar al poder. El pueblo se ve afectado, obviamente, porque la gente es asesinada, la ayuda humanitaria se retrasa, entonces la gente muere esperando una ayuda médica. El tema de la alimentación se ve afectado porque los lugares donde venden comida son destruidos por este conflicto, por los bombardeos constantes que hay en la zona. Entonces la gente se afecta en la alimentación, en la salud, en la paz. La paz se afecta, obviamente. Esto es algo muy obvio y que puede ser de vital importancia para comprender por qué se retrasa la ayuda de la Cruz Roja, la ayuda humanitaria. Y es que esta es una forma de mitigar las consecuencias. Una ayuda humanitaria de la Cruz Roja puede permitir que las consecuencias del conflicto se mitiguen, es decir, que se reduzca el impacto que tiene esta guerra en la sociedad. Pero el problema aquí es que la Cruz Roja podría verse afectada también y ser incluso víctima de atentados por parte de los rebeldes chiitas. ¿Por qué? Porque la Cruz Roja no es reconocida internacionalmente, o al menos internacionalmente, por los chiitas, por los radicales islamistas, debido a que hay otra organización internacional de ayuda humanitaria y también de salud a nivel mundial que sí es reconocida por los chiitas. Entonces la Cruz Roja no es reconocida por los chiitas debido a que están como que muy occidentalizadas y con mucha apoyo en los países occidentales. El Islam no quiere tener nada que ver con Occidente. Por ello puede llegar a incluso a hacer atentados contra la propia Cruz Roja. Entonces, conociendo todo esto, ¿cómo puede afectar el mercado del petróleo a nivel mundial? Es decir, si el 4% de la oferta petrolera mundial pasa por ese estrecho, al cerrarse el estrecho, ese 4% se ve cortado, se reduce la oferta petrolera mundial. Los países de América Latina que tienen alianzas comerciales con el Medio Oriente en el tema petrolero pueden sufrir un corte en esas relaciones debido al conflicto, es decir, el envío de petróleo, la venta de petróleo del Medio Oriente a los países latinoamericanos se ve afectada porque no hay petróleo que se pueda transportar debido a que el estrecho se cierra por el conflicto. Esto disminuye el ingreso petrolero, la renta petrolera de esos países que dependen o que tienen relaciones comerciales en el tema del petróleo con el Medio Oriente, países de Latinoamérica. Esto obviamente disminuye el poder adquisitivo, ya que hay menos ingresos para producir debido a que hay menos ingresos petroleros, que son muy importantes para la economía de todo país. Eso está más que claro. Entonces, al saber que se puede ver afectada la economía de los países por el tema del petróleo, ¿cuál es la mejor solución para este conflicto? Siempre será el diálogo, pero ahorita lo que menos pareciera es que las partes quieren dialogar. Entonces es aquí cuando la comunidad internacional debe aliarse
para tratar de utilizar la fuerza, lamentablemente, a pesar de que no sea la mejor vía, tratar de utilizar la fuerza para que los rebeldes chiitas puedan verse neutralizados, así como se ha creado una coalición internacional contra ISIS, contra el Estado Islámico, crear una coalición internacional que ataque a los chiitas para que vayan perdiendo capacidad, se pueda restablecer el gobierno yemení actual y la paz regresa a Yemen para que no se afecte el comercio del petróleo a nivel mundial. Sería la mejor solución. Es fácil decirlo, pero no hacerlo, y la práctica podrá ser realizada si las partes de la comunidad internacional se logran poner de acuerdo para tratar una situación de un país que, a pesar de que esté muy lejos de Latinoamérica, y podamos decir algunos que eso no nos puede afectar, sí podría afectar la economía de nuestros países, y de esa forma entender por qué o cómo un sitio tan lejano o un conflicto en un lugar tan lejano puede llegar a afectarnos a nosotros, y así entender la importancia de la estabilidad mundial e internacional, porque lo que pasa en un país puede afectar directa o indirectamente a otro. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Desde Venezuela para el mundo, nos encontramos en una próxima edición. Chao.